Bienvenidos a Frontera Geek. Siguiendo con lo prometido, el día de hoy iniciamos con otra de las legendarias franquicias del cine de acción de los años 80 con la cinta que dio inicio a una saga que, pese a tener pocas entregas, ha perdurado hasta el día de hoy. Empecemos el viaje para conocer la leyenda de Mad Max, el guerrero del camino. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. Durante la década de los 70, el hoy en día famoso director australiano George Miller culminaba sus estudios en medicina e ingresaba en el mercado laboral como parte del personal médico del Hospital St. Vincent de Sydney, trabajo que le permitió desarrollar también el hobby de producir cortometrajes experimentales. Durante su tiempo en el cuerpo médico, Miller conoció y atendió numerosos casos de decesos y heridos debido a la creciente tendencia de los conductores de carretera a manejar irresponsablemente y provocar accidentes. Asociando su hobby a la realidad de la época, Miller comenzó a desarrollar un documental que exponga la preocupante situación de la muerte y violencia en la carretera, idea que tras algunos de los procesos de producción, terminó conduciéndolo a la concepción del legendario Mad Max. Tras varios años de reescritura y afinamiento, Miller y el co-creador del proyecto, Byron Kennedy, disponiendo de un muy limitado presupuesto que apenas alcanzó entre $300 y $400,000, lograron poner a Australia en el mapa del cine gracias al inesperado pero enorme éxito de esa primera gran producción, cinta que tuvo el mismo efecto para su protagonista, cubriendo de fama al entonces poco conocido Mel Gibson, actor que en esa época tenía tan solo 21 años de edad. Si bien Miller es más conocido por las varias películas de Mad Max, en la actualidad sobre todo por la cuarta entrega, Fury Road, la cual obtuvo 6 premios Oscar y varias más nominaciones, el director también es responsable de otras conocidas películas como Las Brujas de Eastwick, película que contó con un impresionante reparto que incluyó a Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon y Michelle Pfeiffer. Fue escritor de Babe, el puerquito valiente, e incluso de la cinta animada Happy Feet, la cual lo hizo merecedor de un premio de la Academia. Gracias a la fama que obtuvo con la primera cinta, Mel Gibson pasó a protagonizar numerosas películas de distintos géneros y tonos, incluyendo la saga policíaca de Arma Mortal junto a Danny Glover, la historia de William Wallace en Braveheart, El Patriota, Señales de Night Shyamalan, y entre muchas más, también aquellas en las que trabajó como director, tales como Apocalipto o la polémica La Pasión de Cristo. Aunque Mel Gibson es el único del reparto que desarrolló una carrera notable en Hollywood, tenemos que resaltar a Hugh Keays-Byrne, el actor que interpretó a Toe Cutter, su némesis en el primer film, puesto que además de varias otras películas de tono apocalíptico, también regresó varias décadas después a la saga de Mad Max como el tiránico Immortan Joe, el antagonista principal de la última cinta de la franquicia, Fury Road. El soundtrack de la película fue compuesto por Brian May, y no se trata del legendario guitarrista de la banda Queen, sino del compositor australiano que entre varios otros trabajos también hizo la musicalización de Mad Max 2, considerada por muchos como la mejor de la franquicia original y uno de los mejores films de acción del cine.
La historia de Max Rokatansky comienza en la distópica Australia de un futuro indeterminado. En un mundo donde la civilización moderna fue destruida por los propios excesos del hombre, un grupo de sobrevivientes intenta establecer el orden en los áridos páramos de la alguna vez desarrollada Australia. Desequilibrados criminales y pandilleros transitan rampantes por las carreteras sembrando muerte y caos por donde van, incluso entre los pocos miembros de la fuerza de patrullaje, los vestigios de lo que alguna vez fue el cuerpo policial. En la persecución de uno de esos conocidos criminales, un sujeto que orgullosamente se hacía llamar a sí mismo como Knight Rider, el corredor nocturno, muchos oficiales y civiles fueron heridos y afectados, hasta el momento en que se cruzó en el camino de uno en particular, el piloto del auto llamado Interceptor, aquel cuya simple aparición era capaz de romper la soberbia y confianza de un desalmado criminal como Knight Rider. En un desesperado intento por escapar utilizando un cohete impulsor, el delincuente pierde el control de su vehículo y se estrella con un grupo de autos abandonados, muriendo junto a su compañera en la violenta explosión. El oficial Max Rokatansky, su perseguidor, de un modo u otro, había terminado con el último crimen del pandillero. Pese a su implacable actitud durante el deber, en la intimidad de su hogar, Max era un hombre amoroso y protector de su familia, de su pequeño hijo y de su amada esposa Jessie. En su trabajo, sin embargo, Max procuraba ser cada vez más efectivo para cumplir con su deber, por lo que también estaba supervisando la construcción de un nuevo Interceptor, el último de los legendarios V8, que en este caso contaba con un supercargador frontal de nitrógeno para maximizar la potencia de su motor. No todo eran buenas noticias, sin embargo, puesto que un nuevo atentado de la pandilla del fallecido Knight Rider reveló que el grupo buscaba venganza contra aquel que provocó la muerte del susodicho, una amenaza como muchas otras que Max decidió no tomar en serio. La pandilla de motociclistas de Knight Rider era liderada por un desequilibrado criminal conocido como Toe Cutter, un hombre lo suficientemente desalmado como para imponer su autoridad sobre el grupo de salvajes inadaptados que lo acompañaban en sus fechorías, siendo una de ellas la persecución de una pareja de jóvenes que, al verlos aterrorizando a la gente de su pequeño poblado, intentó escapar de ellos sin preocuparse de hacerlo sin llamar su atención. El auto fue rápidamente alcanzado por la banda de motociclistas y puesto fuera de circulación, y mientras era vandalizado y destruido, tanto el joven como su pareja fueron dominados y abusados por el grupo de criminales. El terrible incidente es informado a Max y su compañero y mejor amigo, el oficial Gus, con quien acude hasta el lugar que les fue reportado, encontrando ahí a Johnny the Boy, uno de los agresores, completamente aturdido por el uso de sustancias. Al encontrar a la joven, tremendamente asustada, Gus se percata de lo que había sucedido, por lo que la llevan a ser atendida, y al desequilibrado sujeto, de vuelta a su base bajo arresto. Desafortunadamente, ni la joven ni su pareja aparecieron para dar testimonio ni presentar cargos en su contra, por lo que el individuo tuvo que ser liberado pese a las objeciones de Gus, quien, sabiendo lo que había hecho y furioso por ello, ataca y amenaza a Johnny the Boy, ganándose así un nuevo y vengativo enemigo, uno aún más peligroso por el grupo al que pertenecía. Es así que, al reunirse con su grupo, Toe Cutter planea la venganza de la banda, por lo sucedido y por Knight Rider. Una noche, mientras Gus se encontraba pasando el rato en un club nocturno, Johnny the Boy se escabulle y daña los mecanismos de su motocicleta. Al llegar la mañana, Gus retorna a su vehículo para empezar con la labor del día, sin saber que había caído en la trampa del pandillero. Durante su viaje por la carretera, la manipulación del mecanismo provoca que la motocicleta falle y Gus se accidenta. Herido pero aún consciente, el oficial intenta reportar lo ocurrido, y después de encontrar otro vehículo para llegar a su base, continúa su camino. Pero Johnny the Boy y su pandilla lo estaban esperando para emboscarlo, provocando que vuelva a accidentarse,
de manera bastante más aparatosa. Y con una fuga de combustible, estando a merced de la banda, Gus es incendiado dentro del auto volcado. Después de enterarse de lo sucedido a su amigo, Max acude al hospital a verlo y, pese al consejo de sus compañeros, ingresa a su habitación. La imagen de lo que quedaba de su mejor amigo lo aterra y enfurece por completo. Notablemente afectado por la tragedia, Max se tortura pensando en la injusticia que se llevó el futuro de su mejor amigo, por lo que en compañía de Jesse decide renunciar a la fuerza de patrullaje de una vez por todas y dejar atrás ese pueblo. El viaje de los Rokatansky es muy tranquilo y lleno de memorables experiencias felices, hasta que un neumático reventado los obliga a recurrir a un mecánico. Mientras Max se encarga de que el hombre resuelva su problema, Jesse va en busca de una tienda donde pueda comprar un helado para ella y su pequeño. Cerca de la playa encuentra una, sin saber que la pandilla de Toe Cutter estaba apostada en las cercanías. El grupo comienza a acosar a la mujer, y estando frente al mismísimo Toe Cutter, Jesse se defiende y logra alejarse de ellos en el auto, pasando a recoger a Max, y sin explicarle nada aún, dejan atrás ese lugar y a la banda de criminales. El mecánico, sin embargo, conocido de la pandilla, les indica que se estaban dirigiendo hacia el norte. Después de reportar lo ocurrido a un oficial de la fuerza de patrullaje local, los Rokatansky llegan a la granja de una vieja amiga a pasar un tiempo mientras reparaban su auto. Ese primer día, mientras Max hacía el trabajo, Jesse sale hacia una playa cercana para pasar la mañana, un largo camino a través de bosques en los que estaba siendo vigilada. Después de aprovechar el mar y pasar la mañana bronceándose, Jesse comienza la caminata de regreso, pero con la extraña sensación de no estar sola. Pronto, la mujer logra ver a varios sujetos deambulando y acercándose a ella entre los árboles, por lo que comienza a correr en dirección de la casa. Sus gritos a lo lejos alertan a Max, quien rápidamente toma su escopeta y se dirige a su encuentro, y después de dejarla supuestamente a salvo en compañía de su amiga May, parte hacia el bosque para lidiar con los bandoleros de una vez por todas. En la casa, sin embargo, Jesse se percata de que su pequeño hijo no estaba por ningún lado, y es al buscarlo por los terrenos de la granja que descubre que la banda de Toe Cutter ya estaba en el lugar, y en poder del pequeño. La intervención de May, sin embargo, les permite recuperar al pequeño mientras los pandilleros son forzados a encerrarse en un almacén bajo amenaza de escopeta. Mientras Max retorna a la casa, Jesse y May abordan el auto y parten hacia la carretera, solo segundos antes que la pandilla se libere sin mayor problema y reinicien la persecución en sus motocicletas. En el camino, Jesse se da cuenta de que el auto aún no estaba reparado. Sin vehículo que usar, la desesperada mujer toma a su bebé y comienza a correr mientras May decide quedarse e intentar lidiar con ellos, pero sus esfuerzos son inútiles. Toe Cutter y sus pandilleros la sobrepasan y alcanzan a la indefensa Jessie, atropellándola junto a su bebé a toda velocidad. Para el momento en que Max retorna, ya era demasiado tarde. Ambos son llevados al hospital más cercano, pero Jessie estaba tan herida que no lograría sobrevivir. Su bebé no llegó con vida al hospital. Max se había quedado solo con sus deseos de venganza. Con una sola idea en mente, Max retorna a su casa para recuperar el uniforme de persecución, y con él va en busca del auto que construyeron para él, el V8 modificado. Su primera parada es el taller de mecánica donde comenzó todo, lugar en el que después de probar su intención de llegar incluso a la tortura, interroga al mecánico para obtener información sobre la banda de Toe Cutter. Max comienza a acechar a los miembros de la banda con el nuevo Interceptor,
y decidido a obtener su venganza, comienza a aniquilarlos. Poco después, Max usa el miedo para potenciar su venganza, dejando fotos de su familia muerta en la moto de Toe Cutter. Con él y Bubba, su segundo, Max se toma su tiempo. Los acecha durante un largo recorrido, pero un fallo no calculado en su plan lo hace perderlos de vista. Max recorre el camino en busca de sus presas, pero descuidadamente cae en su trampa, al ver una moto y a un hombre tendido al costado del camino y bajarse del auto a investigar. Completamente incauto, Max es sorprendido y herido en la pierna con un disparo. El hombre que estaba en el suelo era Johnny the Boy, el señuelo de Toe Cutter y Bubba. Tendido en el suelo, Max se esfuerza por alcanzar su escopeta mientras Toe Cutter y su secuaz se acercan a él para terminarlo. Hieren su brazo pasando sobre él con la motocicleta, pero pese a eso, Max logra acabar con el confiado Bubba con un certero disparo de su escopeta, dejando a Toe Cutter solo para el final. Ambos hombres escapan en sus respectivas motocicletas, y Max, quizás herido pero más decidido que nunca, retorna a su auto y se enfoca en el sujeto que le arrebató a su familia. La reaparición del Interceptor en el camino aterra tanto a Toe Cutter, que presa del pánico, tal como Knight Rider, termina convirtiéndose en un bache bajo los pesados neumáticos de un camión de carga. Max se encargó de que el viejo dicho se cumpla: quien a hierro mata, a hierro muere. Habiendo retomado el camino, aún sin saber a dónde dirigirse ahora que su venganza parecía estar completa, el destino lo condujo a alguien a quien casi había olvidado: Johnny the Boy, el responsable de la muerte de su mejor amigo. El sujeto estaba robando las posesiones de alguien que había muerto en un accidente en la carretera. Quizás el mismo Johnny lo había provocado. Planeando darle un castigo equivalente al que sufrió Gus, Max sorprende al sujeto y, amenazándolo con su arma de fuego, lo fuerza a esposarse a la carrocería del auto volcado, el mismo en el que vio una fuga de combustible. Después de preparar una ingeniosa bomba de tiempo con la gasolina, un faro de auto roto y un encendedor, Max le entrega una pequeña sierra diciéndole que con ella le tomaría 10 minutos cortar la cadena de las esposas, pero cortar su propio tobillo solo le tomaría 5 minutos. Si quería vivir, la decisión era suya. Max abandonó al sujeto y regresó a su auto. Muy poco tiempo después escuchó la explosión que seguramente había acabado con aquel sujeto, pero Max ni siquiera se inmutó con el sonido. Había perdido la vida que construyó. Ahora solo le quedaba seguir recorriendo el camino, aún sin saber hacia dónde lo conduciría. Esa es la historia de la primera cinta de Mad Max, aquella cuyo éxito llevó a la fama e impulsó la carrera del director George Miller y de su protagonista, Mel Gibson, en el mundo de Hollywood. Pese a que el presupuesto obligó a la producción a limitarse en algunos aspectos, como contratar a motociclistas novatos para filmar ciertas escenas, Mad Max logró brindar secuencias de excepcional calidad respecto a las persecuciones y luchas en la carretera, escenas que obviamente no fueron realizadas con ningún tipo de CGI o efecto especial debido a la época en la que fue estrenada, el año 1979. Toda escena presente en la película fue filmada de manera práctica, o sea que cada auto destruido, cada explosión y cada aparatoso choque y volcadura fue real, razón por la que Mad Max se considera como uno de los mayores exponentes del cine de acción moderno, teniendo escenas tan intensas e impresionantes que no podrían volver a ser repetidas, solo mediante un ficticio y artificial CGI. La cinta también innovó con el estilo visual, escenas rápidas y tomas en las que la sensación de velocidad puede ser percibida por el espectador. El combate de carretera de Mad Max de un modo u otro fue asimilado por otras producciones modernas como Death Race, o en algunos aspectos bastante menores, la exitosa saga de Rápidos y Furiosos,
sobre todo la caracterización de los vehículos. Y es que en Mad Max, los autos, motocicletas y otros vehículos tienen una personalidad propia según el conductor. Son casi personajes adicionales, sobre todo el impresionante Interceptor negro de Max, el último de los V8. Asimismo, sus escenarios, siendo la mayoría áridos, ruinosos o zonas de apariencia vieja y descuidada, también fueron reales. El limitado presupuesto obligó a la producción a ubicar la historia en un futuro post-apocalíptico para así disminuir costos, utilizando paisajes libres o locaciones abandonadas. Otro motivo para ese giro en el argumento se debió a que conforme progresaba la escritura del guión, la crudeza e inverosímil acción de los eventos no encajaba en la sociedad de la época en la que la escribieron. La forma en la que Miller construyó y mostró su mundo apocalíptico se convirtió en modelo e influencia para otras cintas de temáticas similares, aunque podemos estar de acuerdo en que el real ambiente post-apocalíptico llegaría recién en la secuela, Mad Max 2, puesto que en la primera cinta aún vemos rezagos de civilización moderna tales como una fuerza policial, ambulancias u hospitales, y por otro lado, aún existían zonas verdes. La naturaleza aún no había desaparecido. El entorno de Mad Max, más que un mundo apocalíptico, parece ser la etapa final de una sociedad en decadencia. Incluso el uniforme de la fuerza de patrullaje, hecho por completo en cuero negro, fue pensado así en un sentido fetichista. La vestimenta evolucionó en ese sentido y se hizo bastante más exagerada en Mad Max 2, donde se muestra el verdadero mundo post-apocalíptico de Miller, perversión y caos en un páramo desértico global. Es innegable que la acción contribuyó al éxito de la cinta, tanto en su país de origen como en los varios otros en los que fue estrenada, pero Mad Max también se hizo atractiva por brindar al público una muy particular y oscura historia. Un episodio de inacabable violencia que conduce a la inevitable venganza de un personaje que, más que como un héroe, es presentado desde un principio como el chico malo, aquel al que incluso los criminales temían. Si bien la primera Mad Max no es considerada como la mejor de la saga, aquí nos atrevemos a decir que es la más importante, y es que en las secuelas, incluso en la del 2015, el personaje cumple con su misión de momento o de supervivencia sin desarrollar su propia historia personal. La primera cinta, en cambio, nos muestra su origen, sus conflictos, su trauma y su motivación. Todo lo esencial para comprender al gran personaje de Max Rokatansky. Sabemos que este solo fue el inicio del viaje de Max, pero el largo camino que recorrió y lo convirtió en leyenda bajo el apodo de El Guerrero del Camino recién comienza. Atentos al canal. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.